Y como otras veces, vamos a hacer, como ya una semana que no hicimos clase, vamos a hacer un pequeño resumen. Les recuerdo que del capítulo 1, estamos estudiando Colosenses, capítulo 1, versículos 15 hasta el capítulo 2 completo. Es una gran sección que le pusimos la plenitud de Cristo. Y el apóstol Pablo comienza esta sección con un propósito. ¿Cuál es el propósito de esta sección? ¿O por qué habla tanto de Cristo? Eso fue una pregunta. ¿Cuál es el propósito de que Pablo empiece a hablar tanto de la plenitud de Cristo? de que seamos llenos en él, o algo así. No. Recalcar su figura como el Mesías y como su relación con el Antiguo Testamento y como con el Dios Padre para sacar como la idea del gnosticismo y todo eso que estábamos influenciando ahora. Ya, sí. Ahora Vamos. Por las controversias que habían. Eso. Por la controversia ariana que estaba como... No, estés mezclando. ¿Dándose mucho o no? Eso La aparte. controversia terrena es como el 300 después de Cristo, pasa como 200 años después. Pero va por ahí. Recuerdan, ¿cómo pasó la historia? ¿Dónde está Pablo en este momento? Físicamente. En la cárcel. En una cárcel, en Roma, ¿cierto? ¿Quién lo fue a ver? Versículo 7, ¿quién lo fue a ver? Epafras. Una semana y se lo olvidó todo. Muy bien, Epafras. ¿Quién era probablemente Epafras? El pastor de El la pastor de la iglesia. iglesia. El pastor de la iglesia. Y si no el pastor, uno de los que la fundó, ¿cierto? Y dice que Epafras le dijo algo a Pablo. ¿Qué fue lo que le dijo a Pablo? ¿Qué problemas tenía la iglesia? Que estaba siendo influenciado por otras filosofías. Exacto, ¿cierto? Había ciertas cosas que estaban infiltrándose en la iglesia, ciertas herejías. Bueno, igual le di parte de la respuesta. Epáfras va principalmente a decirle a Pablo que había ciertos problemas con la iglesia en Colosas y le pide ayuda. O sea, entendemos por el contexto que le pide ayuda. Y en esa ayuda, Pablo, en la gran sección de la carta, empieza a hablar sobre la plenitud de Cristo. Cuán pleno es Cristo, cuán lo máximo, por así decirlo, es Cristo. Primero, que fue lo que vimos la semana pasada, antepasada, perdón, porque la semana no tuvimos clase, del 15 al 19, hablamos que Cristo es soberano. Primero vimos en el versículo 15 que es soberano sobre la creación. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es entre todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Cristo es lo máximo en cuanto Él es el creador mismo, es la fuente de donde viene, de donde, como la energía creadora, es el inicio de la creación, no como que el primero, sino como el principio que inicia la creación, y no solamente de la creación, sino después Pablo empieza a hablar de una nueva creación. Versículo 18, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó el Padre que en él habitase toda la plenitud. O sea, la iglesia existe por un principio que fue Cristo. La iglesia comienza con Cristo. Él fue el primogénito entre los muertos. Él fue el primero de los que iba a resucitar entre los muertos, ¿cierto? Y él es la cabeza del cuerpo. Y en esto nos detuvimos un poco con la palabra primogénito. Y recordarán que alguna gente, como ahí dimos el ejemplo de los arrianos, que la secta de los arrianos tiene un nombre actualmente. ¿Cómo se conoce mayoritariamente la secta de los arrianos? ¿O del arrianismo? Un grupo muy conocido que hoy en día anda por las calles tocando las puertas. Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son arrianos en doctrina, ¿ya? O sea, arrianos son porque no creen que Dios es una persona solamente, no tres personas, no son trinitarios, son unitarios en ese sentido. Y segundo, creen que Jesús no es Dios, sino que es es la primera creación de Dios. Y ellos utilizan el versículo 15 como el primogénito, diciendo, viste, el primero de toda su creación. ¿Alguien me podría explicar cómo entonces yo puedo tomar el versículo 15 y decirle a alguien, no, mira, el versículo 15 cuando habla de primogénito habla de otra cosa? ¿Qué me podría decir eso? ¿Cómo interpreto la palabra primogénito?
que él tiene como el poder sobre todas las cosas del padre, como que él tiene más que todos los demás dentro de la herencia y tiene como un lugar especial, y es como primero que cualquier otro, porque me acuerdo que vimos hartos ejemplos como de la primogenitura en el Antiguo Testamento que no implicaba necesariamente como un orden estricto del que nació primero sí o sí, sino que es como al que el padre le da la bendición. Ok, entonces el primogénito tiene dos acepciones, como el primero en un orden cronológico, como dijo la Cami, y segundo, el primero en, ¿cuál es la palabra que utilizamos? Autoridad. En autoridad, ¿cierto? O en eminencia, que es el que recibe las bendiciones, no necesariamente el que sea el primero en orden cronológico. Y otro versículo que dijimos para contrastarlo, Juan 3:16. ¿Por qué Juan 3:16 es un buen ejemplo para explicar que Colosenses 1:15 no quiere decir que es el primero de la creación? El primero como... ¿De verdad? Porque dice unigénito, ¿no? ¿Ya? ¿Y cómo lo explica entonces? El unigénito no es primogénito. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué unigénito y primogénito son incompatibles? No sé, la Gaby me dijo. Ya que la Gaby lo diga entonces, ¿por qué primogénito y unigénito son incompatibles? Porque unigénito es único. Si fuera primogénito es porque hay más. Exacto. Si fuera primogénito en el sentido del primero de muchos, no podría ser unigénito, porque unigénito quiere decir el único. Entonces, o es, hablando de cantidad, o es unigénito o es primogénito. Por lo tanto, el término primogénito no habla de cantidad, ¿cierto? No habla del lugar numérico o cronológico, sino se refiere a eminencia, a poder. Y ahí terminamos después con el versículo 19 cuando hablamos de la plenitud o del pleroma, ¿cierto? Cuando hablamos del pleroma, que quería decir que los gnósticos hablan de esta unidad primordial como le dicen los científicos a la... se me olvidó. Ya, pero en el Big Bang ellos antes dicen que había como algo, no me acuerdo el nombre. Ya, pero ¿cómo es? ¿Ah? No, no es sustancia primitiva. De hecho, en el taller uno de estos que estaba como opinando harto lo dijo. Ya, pero no me acuerdo. Ok, entonces los gnósticos pensaban que existía esta plenitud que era como la unidad primordial de donde vienen todo el resto de los elementos, como el lugar donde el estado en el cual súper trascendente antes de tener como estas emanaciones estaba, y es como el propósito donde uno debiera llegar, a este estado donde estaba junto con esta deidad. Y recordemos que los gnósticos dicen que qué cosa es buena y qué es mala. Hay algo que es malo y hay algo que es bueno. La materia es mala. La materia es mala. ¿Y qué es lo bueno? Lo espiritual. Lo espiritual. Eso, doctrina tiene un nombre. ¿Alguien se acuerda el nombre? Lo mencioné, no creo que alguien se El acuerda. dualismo. Bien, cochino, muy bien, te felicito. Dualismo, exacto. Dualismo es una enseñanza que dice que está el bien en lo espiritual y lo mal en lo material. ¿Alguien conoce alguien famoso que opinaba esto? ¿Que alguien lo estuvo quizá en el colegio? ¿No? ¿Algún filósofo? ¿Platón? Platón, muy bien. Él pensaba y él enseñaba que le chuntaste parece, que lo espiritual era lo bueno y que el cuerpo era una prisión del alma. Muy similar más o menos a todas estas filosofías orientales del budismo y el hinduismo, etc. Bien. Hoy día vamos a ver a la siguiente sección de la plenitud de Cristo. Vimos a Cristo como creador, número 1. Ahora vamos a ver a Cristo como reconciliador. Vamos a ver del 20 al 23. Dice, Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
tenemos Cristo como reconciliador. La segunda enseñanza con respecto a la superioridad de Cristo, luego de su soberanía, ¿cierto? Como dijimos antes, o perdón, Cristo como creador, esto era después. Es su labor como reconciliador de la creación y de los creyentes ante el Padre. Primero, Cristo dice el versículo que es reconciliador sobre la creación y segundo, sobre los creyentes. Veamos primero el punto 1, versículo 20. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Qué es reconciliar? Bueno, la doctrina de reconciliación, ¿alguien la conoce? ¿Alguien la ha escuchado alguna vez? ¿Algún pasaje de la Biblia que hable algo con respecto a la reconciliación? ¿O el ministerio? El Ministerio de la Reconciliación. Daniela, ¿qué hace el Ministerio de la Reconciliación? Evangelizar en simples palabras. Ya, sí, bien, en la práctica es evangelizar. ¿Y por qué es la reconciliación? ¿Por qué se le llama el Ministerio de la Reconciliación? Por la enemistad que hay entre Dios y nosotros pecadores. Ya, entonces voy y le digo, oiga, tú eres enemigo de Dios, y punto. Reconcíliate con él. Así Muy le bien. dice. Como dice Pablo, rogamos en el nombre de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Ese es el ministerio de la reconciliación. La doctrina de la reconciliación es uno de los ejes principales de la doctrina de la salvación. Y Pablo ya lo menciona, como recién lo dijimos en otras partes, como 2 Corintios capítulo 5. Ahí tenemos un gran párrafo que habla sobre la reconciliación. Ahora, la palabra reconciliar es muy interesante y te la voy a mostrar acá. No hay que buscarla así porque no la tenía. Todo muy rápido, ¿cierto? Soy muy flash aquí con el mouse. Vamos a sacar esta cosa. Bien, versículo 20. Reconciliar. La palabra reconciliar es apocatalazo, ¿ya? Ahora, suena raro, pero la palabra apocatalazo está dividida en dos, en apo y catalazo. El apo lo hemos visto en otras palabras, y apo es un prefijo o una partícula que quiere decir intensidad. ¿Ok? Y la palabra catalazo en sí quiere decir reconciliar. Por lo tanto, apocatalazo es como reconciliar completamente. Se le cortó la luz a la Dani. Reconciliar, se le va a ir la señal. Pobrecito. Ya. Reconciliar completamente. Lo tenemos aquí. Apo, prefijo intensidad, y catalazo es reconciliar, por lo tanto, reconciliar completamente. El término catalazo literalmente quiere decir cambiar o intercambiar. ¿Ya? De ahí que cuando se está hablando en el caso, o su implicancia para esto es cambiar de enemistad a amistad. Hay palabras que en su origen etimológico tienen un significado, pero uno termina aplicándola de otra forma. Entonces, el origen de la palabra viene como de una raíz que quiere decir cambiar, intercambiar. Entonces, catalazo quiere decir que tú estabas en una posición de enemistad con algo o con alguien y pasas a cambiar de lugar y ahora pasas a una posición de amistad. De hecho, tiene que ver también con cambiar dinero, en el sentido de que yo tenía una deuda y debido a esa deuda paso de un lugar en el cual era deudor y ahora ya no soy deudor y soy alguien que está con, gracias, con cuentas saldadas, me dice José desde aquí de fondo. Según la RAE, la palabra reconciliar quiere decir volver a las amistades o atraer y acordar los ánimos desunidos. Cuando tú estás en una discusión con alguien, tenías tu ánimo desunidos, te reconcilias, te atraes y vuelves a la amistad. ¿Ya? Entonces, la reconciliación es el acto por el cual Dios cambia de posición al hombre, colocando al hombre que estaba en un estado de enemistad a un estado de paz. Romanos 5.1 lo dice claramente, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y lo vimos en el versículo 2, la palabra paz no es solamente ausencia de guerra. Recordarás que la palabra paz quiere decir armonía. ¿De acuerdo? Entonces, estamos originalmente en un estado de conflicto con Dios, pero por medio de la reconciliación ya no estamos en conflicto, ahora estamos en paz, estamos en armonía con Dios.
no solamente en ausencia de conflicto, sino estamos en un buen ánimo. Y Dios restaura a través de la reconciliación entonces la relación que el ser humano debiera haber tenido con él antes de la caída. ¿Qué relación era esa? Génesis capítulo 1 y capítulo 3 dice que el Espíritu de Dios paseaba por el huerto y el hombre podía estar con él completamente, conversando. Debido a la caída del Edén, el ser humano ya no tiene acceso a Dios, fue destituido de la presencia de Dios. Por eso es que en el Antiguo Testamento, para poder entrar a la presencia de Dios, ¿qué se necesitaba? Un sacrificio, ¿cierto? Hacer todo un ritual, y no cualquiera podía entrar a la presencia de Dios, que era el lugar santísimo. ¿Qué pasaba si alguien llegaba y entraba al lugar santísimo? Moría Moría. ¿Y por qué moría? por la santidad de Dios. Por la santidad de Dios y porque el ser humano estaba enemistado con él, ¿cierto? Por su pecado. Ahora, recordarás que la palabra que te dije acá es apocatalazo, que es como reconciliar intenso, reconciliar completamente. Ahora, la palabra catalazo no se utiliza para reconciliar, no se habla de ella cuando queremos hablar de cuando una persona está enemistada con otra. Mira Mateo 5:24. Cualquiera que lo lea, por favor. Ponga su micrófono nomás y lo lea. Del 23 y 24, me acuerdo. Por tanto, si trajeres tu presente al altar, y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente. Me mataste con la versión. Alguien que tenga una Reina Valera, perdón, que justo es la palabra. Que lea el 24 nomás. La Gaby. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ya, mira. La palabra, acá está. La palabra reconcíliate que se utiliza acá, es acá en amistad. No es catalazo, es dialazo, es parecida. El prefijo cambia. ¿Por qué? Porque la palabra de la diferencia, acá está. La primera palabra, el dialazo, la que utiliza Mateo 5:24, cuando dice, si tú tienes algo contra tu hermano, anda y ponte de acuerdo, quiere decir reconciliación mutua, donde ambas partes están enemistadas y ambas hacen concesiones para tener paz. Si yo discuto, por ejemplo, con la Fernanda, como cristianos, nos vamos a acercar, nos vamos a reconciliar, pero los dos tenemos que hacer algo. Los dos tenemos que dejar nuestro egocentrismo, ¿cierto? Nuestra ira, nuestro enojo para estar en una buena relación. Eso es lo que Dios dice en Mateo 5:24. Anda si tienes algún problema con tu hermano, si tienes alguna ofensa contra él o él contra ti, anda y pónganse en buena los dos. Dejen su egocentrismo, dejen sus problemas de lado y arréglense. En cambio, la palabra que Dios Dios utiliza por medio de Pablo acá es catalazo. Y quiere decir que una sola de las partes busca la reconciliación. Una de las partes toma la iniciativa. Entonces, cuando dice que Dios nos reconcilia con Cristo, o como dice el versículo, por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, no quiere decir que Dios diga, a ver ya, ser humanos vengan para acá, pónganse ustedes acá y veamos ya, pongámonos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer para estar bien? No. Dios, en un acto soberano, en un acto divino, de su voluntad, Él dice, yo voy a buscar la reconciliación con los hombres. ¿De acuerdo? Es una reconciliación unilateral, donde Dios hace la reconciliación. El hombre no tiene acto ni parte en esto. Por lo tanto, como el apóstol explica en otra carta, lo que dijimos en 2 Corintios 5, a pesar de que el ser humano es quien rompe la relación, porque, nuevamente, si yo me discuto con la Fernanda y yo inicié la discusión, soy yo el que tiene que ir donde ella a pedirle perdón, ¿cierto? Y ella, obviamente, igual tiene que dejar su orgullo de lado para poder aceptar el perdón. Pero en la relación con Dios, aquí estamos, este es Dios, yo me alejo, yo ser humano me alejo, Dios permanece inmutable.
Dios nunca se alejó de su posición, Él siempre ha estado igual. Es el ser humano el que se aleja, pero cuando el ser humano se aleja, Dios dice, bien, yo lo voy a ir a buscar, yo lo voy a reconciliar. ¿Ok? Entonces la reconciliación en este caso es una acción divina en el cual Dios toma la iniciativa y Dios busca y hace los esfuerzos para restaurar la comunión. ¿Bien? Vamos a leer 2 Corintios 5:19. Cualquiera que lo lea, por favor. 2 Corintios 5, 19 y 20. Dice así, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Fíjate cuando parte el versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. En otras palabras, Dios dice, ¿sabes qué? No te preocupes por tus pecados, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el acto divino para reconciliarte. Entonces, se concluye que la reconciliación es una acción de Dios, donde Él toma la iniciativa y Él busca a quien comete el agravio y Él paga todo el precio necesario para poder buscar la reconciliación. Siendo que Él no es quien cometió la ofensa, quien hizo nada malo, ¿cierto? Y quien nunca se movió de su lugar. Una aplicación para nosotros. Si analizamos, piensa en esto, si analizamos de que Dios nos busca a pesar de que Él nunca ha cometido una falta, apliquémoslo en nuestra vida y lleguemos a la convicción de que tenemos que actuar de la misma forma. Romanos 12:18, y bueno, recién leímos Mateo 5:44, pero Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Por lo tanto, si depende de ti, no importa si tú cometiste el agravio o no. Tú buscas restaurar la relación rota, incluso si no eres el culpable. Por ejemplo, imagínate que, no sé, no se me ocurre ningún ejemplo, pero una amiga tuya se molesta contigo por algo que tú no tuviste la culpa, por algo que esa persona malinterpretó, tú dijiste algo, pero tú nunca lo quisiste decir de esa forma, la otra persona lo malinterpretó. ¿Qué hacemos normalmente? Vamos, oye, nada que ver que yo no dije eso, así que córtala y deja de estar enojado conmigo y arréglate porque yo nunca pensé eso ni nunca lo dije. Eso no es lo bíblico. Lo bíblico, ¿qué es? Es ir, mira, no te preocupes, perdóname si yo dije algo, no fue mi intención, nunca te quise hacer daño, pero no importa, perdóname, arreglémonos. Esa es la actitud de un cristiano. Como dice Romanos 12, en cuanto dependa, o si es posible, está en paz con todas las personas. Si de ti depende, no debiera haber enemistad. ¿Por qué? Porque el cristianismo, como lo hemos dicho otras veces, o la unidad entre los cristianos, es necesaria para un buen testimonio. La unidad entre los cristianos es necesaria para poder que las personas puedan ver y digan, sí, yo voy a seguir a Cristo o el cristianismo es verdad. Bien, con respecto a la reconciliación, ¿queda alguna consulta, alguna duda? Bien. No. El versículo en Colosenses capítulo 1, versículo 20, continúa diciendo esto. Bueno, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Dice, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Cuando habla de las cosas que están en la tierra, obviamente uno podría decir, sí, está hablando de los seres humanos. Ahora, por si acá, esto no enseña el universalismo. Y el universalismo es una herejía que dice que todos van a ser salvos. De hecho, hay una película en Netflix de un pastor, no me acuerdo el nombre, lo vimos con Fernando hace un tiempo, pero era un pastor que tenía una congregación estándar y de repente tuvo un problema en su fe, y él empezó a enseñar que todas las personas, no importa que reconocieran a Cristo como Salvador, iban a ser salvas, y al final llegó como una iglesia liberal, donde se predicaba abiertamente a favor de la homosexualidad y el matrimonio igualitario,
y otras cosas. Es interesante la película cuando uno la ve como cristiano, cómo las personas cambian sus, entre comillas, convicciones en base a preferencias personales. Él cambió esa preferencia porque un familiar que él quería mucho, que no era cristiano, había muerto. Entonces él no podía aceptar que esa persona se fuera al infierno. Por lo tanto, empezó a enseñar que todas las personas iban a ser salvas, sin importar que creyeran o no creyeran en Jesús. Pero claramente Pablo nos está enseñando eso acá, ¿cierto? Primero, los seres humanos, como bien dice, si bien Dios inicia la reconciliación, esta se hace efectiva siempre y cuando la persona tenga fe en ella. Hay un ejemplo de esto, que imagínate que un rey asume el trono y todos sus detractores están puestos en la cárcel y toda la gente que estaba en contra de este rey va a la horca debido a ir en contra del rey. Pero el rey hace un edicto y dice que todo aquel que los va a perdonar y lo libera de la cárcel y de la pena de muerte, siempre y cuando, como él es el rey, se sometan a su autoridad y a sus decisiones. Ahora, en este caso, la reconciliación o el perdón, ¿de quién viene? De parte del rey. Las personas nunca hicieron nada para recibir el perdón de este rey. Entonces alguien podría decir, bueno, pero ¿acaso no creyeron? Sí, pues, pero el creer nunca se considera una obra, simplemente aceptaron las condiciones y se sometieron a la voluntad del rey. De la misma forma, la fe, como bien explica Romanos, el creer no es una obra, el decir yo creo en Dios no es una obra. Hay gente que dice, no es que tú tengas que creer en Dios, simplemente Dios te da el creer para ser salvo, pero eso no podría ser así, y te lo dicen porque, no, dicen el creer es una obra. Bueno, Romanos dice claramente que si es por fe, no es por obra, y si es por obras, no es por fe. Por lo tanto, la fe y las obras en ese sentido son opuestas. La reconciliación es de Dios, Él da esta reconciliación o permite esta reconciliación con todos los seres humanos por medio del sacrificio de Cristo, y lo que tiene que hacer el ser humano es aceptar esta reconciliación. Aceptar que Dios le dice, bien, pongámonos a cuenta. Pero lamentablemente no lo hace. Ahora, el versículo también dice que Dios va a reconciliar las cosas que están en la tierra como están en los cielos. Algunos piensan que esto podría estar hablando de los ángeles, pero no dice en ninguna parte de la Biblia que los ángeles caídos, los ángeles que rechazaron a Dios, van a poder ser salvos por el medio del sacrificio de Cristo. De hecho, no tengo el pasaje acá, se me olvidó, pero hay un pasaje en Hebreos que dice claramente que el sacrificio de Cristo no es por los ángeles. De hecho, dice, ¿por qué ángel murió él? Por ninguno. No lo tengo acá, así que no creo que lo encuentre. Pero, acá está, lo encontré. Hebreos 2. Versículo 16, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Cristo no murió por los ángeles, murió solamente por los seres humanos, por el Israel espiritual. Los ángeles, a diferencia de los seres humanos, no tienen opción de perdón. ¿Por qué? Porque ellos, por así decirlo, tenían la revelación completa de Dios, vieron a Dios, y su rechazo es completo. Ellos, cuando deciden rechazar a Dios, rechazaron completamente a Dios y sin un punto de retorno. Mira un par de pasajes. Mateo 25, 41. Le voy a pedir a la Daniela Quesada que pueda leer Mateo 25, 41 y después a la Gabriela Juan 1, 6. Ese Judas. Judas 6. Y a la Valentina Sobarzo, un gusto tenerte aquí, Valentina. Nos estamos justo riendo de ti y tus comidas fuera de pantalla. Lee, por favor, Romanos 9, 19 al 23. Y Carlitos, Apocalipsis 21, 1. Ya, Mateo 25, u 8, 19. 8, 19 al 23. Ya, Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces el fuego eterno está preparado originalmente ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles, ¿cierto? Ya no hay vuelta para ellos. ¿Y Judas 1.6? ¿O Judas 6?
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, a diferencia del ser humano, los ángeles no tienen, Cristo no murió por sus pecados, no hay un sacrificio para ellos. Entonces, el versículo cuando está hablando acá de que Cristo va a reconciliar las cosas que están en la tierra en los cielos, no puede estar hablando de los seres humanos de la tierra y de los ángeles que están en los cielos. ¿De qué tiene que hablar entonces? Tiene que estar hablando de la creación. Cuando la Biblia habla de los cielos, generalmente o está hablando ¿cómo se llama? De los cielos, nuestra atmósfera, como de los cielos también se conocen, como todo el universo, los planetas, la estrella, agujeros negros, agujeros gusanos y todas las cosas, etc. ¿Ya? Entonces, Cristo va a reconciliar no solamente a los seres humanos, que lo vamos a ver después, sino que reconcilia también a la creación. Hay un pasaje muy interesante en Romanos capítulo 8, que quiero que todos lo busquen, por favor, para que lo entendamos un poquito más. Valentina, léelo, por favor, del 19 al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, cuando el pecado entra al mundo, toda la creación se ve afectada. Dice que por el pecado entra la muerte. Los animales, y esto es un argumento en contra de la gente que cree que en ciertas teorías, como por ejemplo la evolución teísta, por ejemplo, que creen en la evolución en Dios, la muerte entra con la caída del hombre. Antes de eso no había muerte. Los animales no morían. Ahora, ¿cómo funcionaba eso? No lo sé. Pero la Biblia dice que la muerte entra en ese punto. Antes de eso no había muerte. De la misma forma, en algunos pasajes en Isaías dice que, por ejemplo, el lobo con el cordero van a bastar, o sea, van a poder estar juntos, significando que todos estos animales carnívoros ya no van a estar discutiendo, peleando, no va a haber muerte, no va a haber matanza, por así decirlo, dentro del reino animal, sino que va a haber paz y orden. ¿Por qué? Porque, como dice Romanos, la creación fue sujeta a vanidad, no por su voluntad, sino dice, está esperando la redención. La creación actualmente está en un estado de esclavitud por causa del pecado. Por eso tenemos virus que nos afectan, por eso hay muerte, por eso hay enfermedades, por eso hay matanza, por eso, no sé, por la temperatura te pueden matar, hay tornados, etc. Entonces, cuando está hablando de que va a reconciliar lo que está en la tierra, lo que está en los cielos, está hablando de toda esta creación que está esperando la reconciliación, está esperando el momento en el cual vuelva a su estado inicial como Dios lo creó. Y mira lo que dice Apocalipsis 21:1, que es lo que va a pasar después. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Va a haber un punto donde todo lo que existe va a dejar de existir y va a ser reconciliado y va a ser como fue creado en un comienzo. El propósito final de toda la redención es volver como a un estado similar a como Dios lo planeó originalmente en el Edén. Antes de la caída, antes del pecado, antes de todas las cosas malas. ¿Ok? Marcelo, tú tienes una pregunta. Sí, pero era hace rato, era el tema de los ángeles, pero creo que igual voy a desviar el tema un poco. Dale, pregunta nomás. Que era, no sé si, de hecho, si podríais decirme si hay alguna parte que digan que los ángeles caídos son los demonios. O sea, no sé si existe algún versículo que diga eso, porque me saltó la duda, porque en Hebreos como dice que están encerrados, pero a la vez que los demonios están en la tierra, entonces no sé.
Claro, ahí hay, no sé si lo hemos comentado antes, hay un par de opiniones. Sí, pues se lo hemos comentado antes. Algunos creen que... espera, dame un segundo. Ahora un libro mejor. Ah, no, lo tengo acá. Lo tengo aquí en el computador. Bueno, lo habíamos comentado antes que hay un grupo de... algunos piensan que hay un grupo, cierto grupo de ángeles que... 17, 20. Que son los que se hace mención en Génesis cuando está hablando de ciertos ángeles o de los hijos de Dios con ¿Los los hijos hijos de del hombre. Dios? Eso mismo, ¿cierto? Algunos En piensan Génesis eso. 6. Y en base a eso, te quiero mostrar un cuadro que está por acá. Voy a mostrar la pantalla para que crean que, o sea, para que me vean que estoy haciendo algo. No estoy haciendo 22. Ya, por aquí. Aquí está. Ya. Están los ángeles y está un grupo que se conoce como se habla como los ángeles que no cayeron, como los ángeles escogidos. Pero están aparte los que se rebelaron contra Satanás. En Mateo 25:41, que fue el que mencionamos, dice que entonces dirá también los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, está Satanás y sus ángeles, que son los que se rebelaron contra Dios. Ahora, como bien dice Marcelo, yo creo esto, la verdad, pero hay gente que no está de acuerdo con esto y está bien, no es algo tan importante. Pero, como dice Marcelo, hay evidencia, ¿cierto?, que durante, por ejemplo, el ministerio del Señor Jesucristo, los demonios estaban sueltos. Y eso también lo dice Efesios, capítulo 6, versículo 11. Donde dice: vestido toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, los cristianos tenemos una lucha. Si los demonios están atados, están confinados en este momento, no hay lucha con ellos, ¿cierto? Y Satanás está suelto. Tenemos pasajes en Job capítulo 1 donde dice que Satanás recorre toda la tierra, los evangelios, etc. Pero hay ciertos pasajes que hablan de que actualmente hay ángeles que están atados o confinados. Lucas 8:31 dice, en la historia del endemoniado gadareno, dice: y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Los demonios le decían a Jesús que por favor no los mandaran al abismo, haciendo alusión de que en ese lugar ya había actualmente demonios confinados. Por ejemplo, tenemos según el pasaje en Judas, el que leímos recién, Judas 6. Chico Judas, que cuesta pillarlo. Judas 6, donde dice que hay ángeles en este momento que son los que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada y están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, ya están en prisiones esperando este juicio. Segunda de Pedro 2:4 dice lo mismo. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. O sea, hay un grupo de ángeles que están guardados en prisiones de oscuridad. Y Apocalipsis también habla de un periodo de ciertos ángeles que van a estar confinados, que van a ser liberados durante el periodo de la tribulación. Entonces, volviendo a la pregunta, sí, hay un grupo de ángeles en base a esos pasajes, podríamos llegar a la conclusión, y nuevamente hay gente que no está de acuerdo con esto, y está bien, no es tan grande problema, pero hay un grupo de ángeles que está actualmente guardados en prisiones de oscuridad. Y ahí viene en base a por qué, algunos hablan del pecado en Génesis capítulo 6, etcétera, otros dicen que no, pero no importa. Pero sí la Biblia dice que hay ángeles que están bajo prisión de oscuridad, pero hay ángeles caídos que son sueltos. Entonces, el término demonio o ángel caído o ángeles en general son sinónimos.
son los mismos seres celestiales, no es que les sale una colita y que antes eran blancos y que ahora que están en el infierno le cambiaron la ropa y ahora usan ropa negra. ¿Ya? No tiene nada que ver. Son seres espirituales que son de la misma clase, como seres humanos, por así decirlo, pero que siguieron a Satanás en su rebeldía, dice la Biblia, y son sinónimos en otras palabras. Entonces, no dice textualmente, pero sí cuando tú analizas los pasajes que en un lado dice demonio, en otro lado dice ángeles caídos, o en otro lado dice ángeles simplemente, y sus huestes celestiales, te das cuenta que está hablando al final del mismo grupo. ¿Ok? Pipe, ¿sabes que me surgió una duda con lo que estaba explicando? Pero la verdad es que es como muy de curioso, no es como algo muy relevante. ¿Ya? Como si los ángeles tienen perdón, porque de alguna manera Dios sí nos perdona a nosotros, que a través de Jesucristo. Claro, Pero nunca he como le decía- escuchado como... como lo decía antes, no tienen perdón. De hecho, lo voy a ver, ¿no? En Hebreos capítulo 2, versículo 16, dice que Jesús o Dios solamente no socorre a los ángeles, sino que socorre a la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham se habla de la descendencia espiritual. Todos los que tienen fe en Dios se le llama también Claro. la descendencia de Abraham. Entonces, los ángeles no tienen perdón. Ahora, ¿por qué? No está especificado en la Biblia, pero muchos creen que es en base a una diferente revelación. No es lo mismo desobedecer a Dios siendo que tú les ves a través de la creación solamente, a tener una comunión con Dios, como los ángeles, es tener la revelación completa de quién es Dios, por así decirlo, verlo cara a cara, y a pesar de eso, rechazarlo. Ahora, lo otro interesante, y es importante entenderlo, que mucha gente piensa, ay, qué malo Dios, porque estas personas no les da perdón. Pero es que el punto es que estas personas o esta clase de gente no quiere perdón. Al igual que una persona que no acepta a Cristo, muchas veces pensamos que van a estar en el infierno arrepintiéndose por quizás o queriendo estar como pidiéndole perdón a Dios y que Dios no lo va a escuchar. Esa es como la visión que la gente a veces tiene del infierno. Pero lo que entendemos es que la gente, si bien va a reconocer a Dios como soberano, sigue en un estado de rebeldía, con un corazón que está en contra de la voluntad de Dios. ¿Cierto? Por eso dice la historia del rico y Lázaro, en ningún momento tú ves al Lázaro, al rico diciendo, Padre Abraham, perdóname por las cosas que hice. No. ¿Por qué? Porque están viviendo un estado de eterna rebeldía ante Dios. ¿Okay? Entonces no es como gente que quiera estar con Dios y que Dios no le da la oportunidad, hay gente que no quiere estar con Dios tampoco. De la misma Es forma, como Dime. están sufriendo por lo mismo del infierno, pero no por la separación de Dios en sí. O sea, Exacto. no por Exacto. no poder estar en el cielo, sino como por el sufrimiento de estar en ese lugar. Exacto. Algo así. Claro, pero no es que quieran estar en el cielo tampoco. No es que quieran estar en la presencia de Dios. Y eso es lo que la gente a veces piensa, que Dios es malo. No, porque al final es lo que ellos quieren. Pues. Le he leído una frase que decía, cuando la gente reclama que Dios es malo por mandar a la gente al infierno, pero la verdad es que Dios los manda a donde ellos siempre han querido estar, lejos de Dios. Porque durante están vivos tienen la oportunidad de ir al cielo. O sea, ellos tomaron la decisión de irse al infierno al final. Exacto, sí. Incluso Romano 1 dice que la gente, porque alguien, la típica dice, bueno, ¿y qué pasa con la persona en una tribu en África? Bueno, no hay tribu en África, pero la verdad es que dice que, a pesar de esto, teniendo la oportunidad de reconocer a Dios a través de la creación, su necio corazón fue entenebrecido. Ahora también la Biblia dice que el que quiera buscar a Dios realmente, Dios se le va a mostrar de alguna forma. Probablemente, si alguien realmente quiera conocer a Dios, Dios va a mandar a misioneros, y Dios manda misioneros, manda a gente. A través de la historia, en África siempre ha ido gente, en Etiopía seguía yendo personas, el evangelio igual llegó allá, pero a pesar de eso la gente se seguía rebelando contra Dios. Dime, Cami. Que una vez me acuerdo que leí, no me acuerdo dónde y no lo he vuelto a encontrar, pero que había un texto maya cuando llegaron los españoles, que ya después se estudió muchos años después y que es súper similar a Lucas, al libro de Lucas, aunque con otros nombres y todo es como, no me acuerdo porque después lo busqué y nunca más lo encontré, pero
es como uno dice, ya, ¿y cómo se le reveló Cristo acá en Latinoamérica, a las tribus? Y uno ve ese tipo de cosas y es como, wow, o sea, en verdad Dios hace algo por cada persona. Claro. Y también en Y además, su providencia puede ordenar las cosas también sabiendo que, y algunos lo ven de esta forma, que también es una buena explicación. Sorry, justo vi como el celular, me carga, deja darlo vuelta. Tengo que tenerlo prendido porque es el que me da internet. Algunos lo ven también como una explicación como que cuando habla de Dios y su presencia, cómo nos escoge ante la fundación del mundo, algunos también lo ven desde este punto de vista, que Dios coloca en lugares donde no van a escuchar el Evangelio a personas que Él sabe que a pesar de escuchar el Evangelio igual los va a rechazar. Una explicación un poco más filosófica, pero también es útil. La otra pregunta, si el infierno puede ser una eternidad sin Dios. De hecho, el infierno en sí es una eternidad sin Dios. Ahora, ¿pero no es más la ira de Dios? también, o sea, el infierno es el lugar de castigo por los pecados, pero es una eternidad también lejos de Dios por la ira de Dios. Ahora, Dios está en todas partes, Dios también está en el infierno, pero cuando se refiere a sin Dios, es sin comunión con Dios. Donde todo el nuevo cielo y la nueva tierra va a disfrutar de una comunión plena con Dios, en las prisiones de oscuridad, en el infierno, en el lago que arde con fuego y azufre, va a estar eternamente un lugar sin comunión con Dios, ¿cierto? La gente va a saber de la existencia de Dios, pero a pesar de eso van a seguir como rechazándolo. Bien, terminemos el versículo y hacemos un break. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Vamos a leer el versículo completo porque si no nos vamos a perder un poco. Colosenses Pipe. 1:20. Dime. La Cote habló como que siguió con su duda o algo así. No vi bien como el chat, pero Dice, me respondió refiero algo. a que no es necesario que estén en fuego y azufre. O sea, la Biblia dice que el infierno es el lago que arde con fuego y azufre. ¿Ok? No es que simplemente van a estar separados de Dios y van a estar bien, van a estar tranquilos. Como bien dijo la Leslie, van a estar pagando por sus pecados, y nuevamente, siempre decimos, ay, pero Dios, ¿cómo puede mandar a gente buena al infierno? Que solamente no creen en Él, pero es buena. No, eso es falso. ¿Ok? No pensemos en el ser humano como bueno. No hay gente buena. Quizás a nuestros ojos podemos parecer buenos, pero la Biblia, ¿cómo nos describe? Que estamos llenos de mentiras, llenos de enojo, llenos de egoísmo, llenos de egocentrismo. Puede ser un buen papá, pero si no conoce a Dios, sigue teniendo su corazón atestado de maldad, con pensamientos pecaminosos. Entonces, el infierno no es un lugar donde la gente buena que no conoce a Dios se va. El infierno es el lugar donde los pecadores se van al infierno. Como dice Marcelo, no es que sea malo, es justo. Un budista de la misma forma, porque un budista no conoce a Dios. Cree conocer a Dios, ¿ok? Se engaña a sí mismo, sigue otra religión y, como dice Romanos claramente, viendo la revelación de Dios, decide no seguir a Dios como tal. Y dice que su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, el concepto es este. Todo ser humano es pecador. Un ejemplo que escuché una vez, no sé si vieron El Señor del Anillo y vieron cómo son los orcos. Son feos, pero feos así con F de Felipe, ya horrible, ¿cierto? Ya, imagínate cómo tú ves un orco, no Felipe de Toro, por si acá que las chiquillas están riendo, ¿ya? Está hablando de mí. Cuando tú ves un orco, tú dices, este es un ser lleno de maldad. Ya, así nos ve Dios, porque así somos. Lo que pasa es que nosotros no consideramos eso. Y cuando tú ves a una persona que puede ser súper buen ciudadano, puede mostrar mucho más por otra persona, tú dices, quizás esta persona no se lo merece, pero porque tú no ves su corazón. Y Dios sí ve su corazón, y ve que en ese corazón hay maldad, ve que en ese corazón hay mentira, hay engaño, hay idolatría, y minimizamos tanto la idolatría, pero para Dios es algo terrible, porque lo están rechazando a Él, la fuente de bondad, la fuente de vida eterna. El ser humano
por su propia voluntad, decide rechazarlo, decide alejarse y se constituye enemigo de Dios. Y lo peor, menosprecian el sacrificio de Cristo. Y si menosprecian el sacrificio de Cristo, ¿qué castigo más puede haber para esas personas que el infierno? Dime, Calita. Pipe, yo creo que igual el problema de estas personas es que más que al final son igual a nosotros porque nosotros igual cometemos pecados, pero ellos no se arrepienten de hacer las cosas mal, o sea, ellos no se arrepienten de haber matado a alguien, de haber mentido, de haber robado. Entonces yo creo que quizás es por eso que saben que Dios existe, pero no se humillan ante Él. Exacto. Y lo otro es, si llega a arrepentirse, se arrepienten desde un punto de vista humano. Por ejemplo, robé, estoy en la cárcel, pucha, me arrepiento. ¿Qué quiero decir? Me arrepiento de haberlo hecho porque lo estoy pasando mal. Pero no es un arrepentimiento en el sentido de, Señor, perdóname por ofenderte, ¿cierto? Ese arrepentimiento es como un remordimiento y se sienten mal por pecados que han hecho acá, pero por sus consecuencias, porque quizás hicieron daño a otra persona, pero no porque hagan daño a Dios. Ahora, imagínate... ¿Su ley moral en ese aspecto? ¿Cómo? Su ley moral en ese aspecto es como a la que en el país que viven, no es como la ley moral que Dios deja. Exacto. Entonces se rigen por eso. Mira, aunque fuera la ley moral de Dios, aunque ponte tú que una nación tuviera los 10 mandamientos como código moral, ¿cierto? El problema nuevamente es que ¿qué es lo que le pasaba a Israel? Su corazón... ¿Con los fariseos? Exacto, de la boca para afuera seguían a Dios, pero su corazón, porque ellos buscaban la letra de la ley y no el espíritu de la ley, porque era servir a Dios, amarlo a Él con todo el corazón, alma, mente y fuerza. Entonces, el ser humano es malo, y ese es el punto, y recordémoslo, somos malos de nacimiento, hay maldad, hay pecado, y Dios ve el pecado, como dice la Biblia, como algo sobremanera pecaminoso, como algo terrible, desde una mentira pequeña, desde un engaño, desde una codicia, Dios lo ve tan mal. Y mira, ¿cuál es el mejor ejemplo para que tú entiendas cuán grave es el pecado ante los ojos de Dios? ¿Cuán malo es el pecado ante los ojos de Dios? Mira a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo tuvo que cargar en sus hombros la maldad de todo el mundo. Y mira todo lo que sufrió. Ese es el ejemplo de cuán horrible es el pecado ante los ojos de Dios. Pero nosotros estamos, dice la Biblia, enceguecidos, sin Dios. Antes de ser regenerados tenemos la vista nublada y no podemos entender cuán terrible es el pecado. Y lamentablemente todavía hay efectos del pecado en nuestra vida. Y como hay efectos del pecado en nuestra vida, seguimos a veces minimizando ciertos pecados. Como cristianos igual, a pesar de tener el Espíritu Santo, minimizamos ciertos pecados. Pecados, perdón. No pecados. Que el Simba está hablando, entonces me confunde los pececitos. Javi, ¿quería decir algo? Sí, es que es como que cuando están tan llenos de basura que no ven la basura en sí. Como cuando uno ya está tan acostumbrado que hay cosas como, no me había percatado porque están tan acostumbrado a verlo. Exacto. Es lo mismo o sea, lo que yo lo aludo con el pecado. O sea, como están tan envueltos en este pecado, como que ellos no ven que esto es malo. Entonces, están tan llenos de eso que es como parte de ellos. Entonces, al no ver que hay algo malo en ellos, no pueden creer que tengan algo que perdonarles si no hay nada malo. Claro. Mira, yo tengo una ilustración que se la escuché un día a un... Fue MacArthur, sí. Déjame que la voy a leer. Está por aquí. Ya, dice que él estaba predicando en general sobre el pecado y sobre el peso del pecado y la carga del pecado. Y dice que después de toda la prédica que hablaba con respecto a esto, él se le acerca a un joven después de la predicación, un joven que no era cristiano, pero venía así de forma burlesca, así como con altanera, y le dice, ¿sabe qué, pastor? Usted habla que la gente no salva, tiene una carga, tiene un gran peso del pecado. Yo la verdad no siento nada. ¿Qué tan pesado es el pecado? ¿5, 20, 40 kilos, 50 kilos? Yo no siento nada. El pastor lo mira y le dice, si tú colocaras 200 kilos de peso sobre un cadáver, ¿el cadáver sentiría la carga? Le dice, obvio que no. Es exactamente lo mismo.
porque el cadáver está muerto. Por lo tanto, a menos que el Espíritu Santo trabaje en ti y te haga entender o te convenza de pecado, justicia y juicio, nunca vas a poder entender la carga o el verdadero peso que tiene el pecado en tu vida. ¿Por qué? Porque estás muerto espiritualmente. Entonces eso pasa. La persona lejos de Dios está muerta espiritualmente y no entiende lo que el pecado hace en su vida. No entiende esta carga del pecado. Ya, terminemos el versículo. Después seguimos con las preguntas. Si no, no vamos a avanzar. Dice, haciendo la paz mediante... Buenas preguntas, en todo caso. Muy buenas preguntas. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Estamos leyendo el versículo. Dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así la que están en la tierra como la que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El medio por el cual se lleva esta reconciliación, la paz, es a través del sacrificio de Cristo. Sin sacrificio no hay sangre, y sin sangre no hay posibilidad de que el ser humano pueda encontrar la paz con Dios. Por eso en Mateo 26, 28 el Señor Jesucristo habla de la sangre y dice que su sangre es la sangre del nuevo pacto. O sea, a través del sacrificio, la sangre que Él derrama, así como los corderos que antes han derramado su sangre para perdonar pecados, a través de su sangre es que viene la reconciliación. Primera Pedro 1, 18 dice que somos rescatados de nuestra vana manera de vivir, dice, por la sangre preciosa de Cristo, tal como un cordero sin manchas, un cordero sin contaminación, como en el Antiguo Testamento, que tú sacrificabas un cordero para que su sangre pagara por ti. Y Apocalipsis 1.5 dice que Jesús nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, la base de la reconciliación es cancelar o pagar la deuda de los delitos de los hombres. Cuando la Biblia dice que Dios nos reconcilia, quiere decir que Dios cancela, paga esta deuda para que tú salgas de un estado de moroso a un estado... ¿Cuál fue la palabra que utilizaste? De moroso a... sin deuda, ya, digámoslo así. Era una palabra que buscaba, pero se me olvidó. Ya pasamos de un estado de moroso a sin deudas. O de enemigos a un lugar de paz. 2 Corintios 5:21 dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De esta forma, también el apóstol está rechazando la herejía del gnosticismo, que enseñaba, y lo vamos a ver más adelante, que Jesús no vino en carne, que no se encarnó. ¿Okay? Esto también se conoce como docetismo. Docetismo quiere decir que aparentaba Jesús haber venido en carne, pero no, que no vino en carne realmente. También en los versículos adelante vamos a leer un poco del docetismo. Bien, 5 minutos de descanso. Yo voy a hacer un tecito y volvemos. Sobre los creyentes. Bien. Versículo 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Entonces, hablando de la reconciliación, primero habla de las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, y después habla de los salvos. Por eso el versículo anterior no está hablando de los creyentes ni de los ángeles. ¿Okay? Está hablando de la creación, y ahora empieza a hablar de los creyentes. ¿Por qué? Porque Dios no reconcilia solamente a la creación, sino que también a quienes aceptan la fe, o que aceptan por fe el sacrificio expiatorio de Cristo, también los reconcilia. Es muy importante recordar que Pablo le está hablando a creyentes de la ciudad de Colosas y le recuerda el estado en el cual se encontraban antes de Cristo y que es en ese estado de maldad que Dios ha decidido, por iniciativa propia, la reconciliación. Dice, y vosotros también ahora os ha reconciliado. ¿Cómo eras? En otros tiempos extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. 3 características da Pablo de este estado previo a Cristo. Y aquí viene lo que les había conversado antes. Cuando pensamos, oh sí, que la persona era buena simplemente. No. El ser humano sin Cristo es extraño, es enemigo de Dios y hace malas obras. Número 1, extraño. Extraño quiere decir que está lejos. El ser humano se ha alejado completamente de Dios, tal como Israel, que decidió no servirle a pesar de haberle conocido. Ezequiel 14, versículos 4-5 dice: háblales por tanto, le dice Dios a Ezequiel, y hablando sobre Israel, y diles,
así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí, todos ellos por sus ídolos. El término extraño entonces quiere decir apartados, lejos. ¿Okay? Este alejamiento de Dios es un alejamiento consciente. No es como que yo voy por la vida y de repente, no me dio cuenta que estaba lejos de Dios. No. El ser humano decide rechazar la autoridad de Dios. Ahora tú dices, pero ¿cómo alguien que no cree que Dios existe? Exacto, al creer que Dios no existe, le está rechazando. Viendo la creación, en su razonamiento se entenebrece y decide rechazar la idea de un creador. En sus corazones, cada hombre y cada mujer decide no rendirle culto al creador. Es cosa de que tú veas un niño de 2, 3 años desobedeciendo a sus padres. En su corazón hay rebeldía. Ya pequeño, hay rebeldía en su corazón. Ya pequeño, decide no rendirle culto a la autoridad. Romanos 1, y Romanos 1 lo puedes leer después completo en tu casa, tiene un gran pasaje que te habla de todo esto, hablando de cómo el hombre es pecador en sus inicios. Dice, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Tú dices, pero ¿cómo? ¿Dios acaso a todo el mundo se le reveló, se le apareció frente y le dijo, cree en mí? No, dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, yo al ver la creación, yo puedo decir, wow, puedo ver el eterno poder y puedo ver la deidad de Dios, ¿cierto? A través de la creación. Y solamente cuando una persona ve la creación, ya es inexcusable ante Dios. Ahora, esto no quiere decir que solamente a través de la creación las personas pueden ser salvas. ¿Por qué? Porque aparte, esto le tiene que hacer buscar a Dios, y a través de ese buscar a Dios, Dios le envía a su Hijo y se lo muestra. Versículo 21. Dice, habiendo conocido a Dios, o sea, dándose cuenta que Dios existe a través de la creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto quiere decir que el hombre es lejano a Dios. Ve a Dios, lo ve a través de la creación y decide apartarse y dice, no, ¿sabes qué? Esto no me sirve. Yo no quiero a Dios. Y eso es algo que lo hacemos. Quizá no nos damos cuenta, pero si analizamos en nuestro corazón y tú analizas tu vida, tú antes de conocer a Cristo estabas en este estado. Donde sí, te das cuenta, y si tú lo analizas ahora en retrospectiva, te das cuenta que, claro, tú te das cuenta que Dios existía, pero no rendías tu vida a Él, no te entregabas a Él. El término extraño se utiliza en 3 pasajes de la Biblia. Uno en Colosenses 1:21, que quiere decir alejado de Dios. También se utiliza en Efesios 2 veces, en Efesios 2:12, que dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa. Entonces, el término extraño también implica lejos de la ciudadanía del cielo. Y en el 4:18 también de Efesios, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Entonces, el término extraño implica estar lejos de la ciudadanía celestial, estar lejos de la vida que hay en Dios y estar lejos de Dios mismo. Entonces, cuando pensemos en el ser humano, en su estado natural, recuerda que estado natural quiere decir sin Cristo, sin Dios, como nacemos, sin la regeneración. En ese estado, todo ser humano está lejos de Dios, es ajeno a Dios, es extraño a Dios, lejos de su ciudadanía, lejos de su vida y lejos de Dios mismo. Segundo, dice el versículo, eres en todo tiempo extraños. Segundo, enemigos en vuestra mente. El ser humano es enemigo en su mente, enemigo de Dios en su mente. Eso quiere decir que sus pensamientos se oponen a los pensamientos de Dios. Tal como en el Edén. Dios les dice,
esto es bueno, esto es malo. Bueno es hacerme caso y malo, o en este caso, bueno es comer todo árbol del huerto, malo es comer de ese árbol que yo te digo que no comas. Pero cuando el ser humano, Adán y Eva, deciden irse a este árbol, ¿cómo se llama el árbol? El árbol del conocimiento del bien y el mal. Dios les decía, yo determino lo que es bueno y malo, yo te digo lo que es bueno y malo. Pero el ser humano, ¿qué quiso hacer? ¿Qué le dijo a Satanás? Dice, come de él, porque cuando lo comas, tus ojos serán abiertos y vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Adán y Eva dijeron, no, a mí no me interesa lo que Dios me diga que es bueno y malo, yo quiero decidir por mí mismo qué es bueno y qué es malo. No me vale la moralidad de Dios, me vale mi moralidad, ¿cierto? Yo no quiero estar sometido bajo la autoridad de Dios, quiero ser autónomo. Por eso cada hombre y cada mujer es enemigo de Dios, es hostil a Él en su mente, en sus pensamientos. ¿Por qué? Porque como lo veíamos recién en Romanos, como Dios se le ha mostrado, lo han rechazado. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En su mente decían, no, si yo soy sabio, yo sé todo, pero hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Y como dice Génesis 6:5, Dios Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Con el tema de la violación de Antonia, todo Chile estaba revuelto, ¿cierto? Porque, oye, pero ¿cómo pueden ser tan malos? Y el punto es sí. ¿Por qué? Porque el designio de los pensamientos del corazón del hombre son continuos al mal. Estamos viviendo en una sociedad totalmente injusta, donde hay violaciones, hay corrupción. ¿Por qué? Es lo que pasa cuando el ser humano se aleja de la voluntad de Dios y sus pensamientos están en contra de Dios y lo rechaza continuamente. Camila, tú tenías una consulta. Sí, que estábamos pensando en Cornelio, que es como un tema que él no conocía a Cristo, pero aún así era como agradable a Dios y escuchado por él. Entonces teníamos la duda con eso, como al estar enemistado con Dios, igual llegaban sus oraciones y sus limosnas a... Claro, y ahí está lo que hemos conversado, bueno, no, mientras no lo conversamos acá. Tiene que ver un poco con lo que yo les decía de la revelación de Dios y querer hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice claramente que el que quiera hacer la voluntad de Dios, como que Dios se la va a mostrar. ¿Ok? Cuando el ser humano a través de Romanos 1 entiende las cosas invisibles y entiende que Dios existe y le quiere dar realmente de corazón conocer a Dios, Dios, tal como con ellos, le puede hacer algo y para mostrarle, le va a enviar algún predicador, alguien para que le conozca. Pero también hay otro tema ahí que tiene que ver con el Antiguo Testamento y que en esa época estaba haciéndose un traspaso desde los salvos del Antiguo Testamento a los salvos por Cristo. En el Antiguo Testamento la salvación siempre fue por fe. Toda la vida la salvación ha sido por fe. A Abraham dice que creyó y le fue contado por justicia, pero el principal punto en el Antiguo Testamento, o cómo se menciona la salvación, se menciona como conocer a Dios. Es como un sinónimo. Todo el Antiguo Testamento habla de que tal persona conoció a Dios, no conocieron a Dios, conocían a Dios, el propósito era conocer a Dios. ¿Ok? Y se refiere como un conocer íntimo. Cuando la gente del Antiguo Testamento, o la gente antes del sacrificio de Cristo, había gente salva por conocer a Dios, cuando esas personas se enfrentaban a Cristo, inmediatamente aceptaban el Evangelio. ¿Por qué? Porque es como que ellos ya tenían fe, conocían a Dios, y de repente les dicen, ok, esto es lo que continúa de la revelación, esta es la forma como Dios te va a salvar, Cristo. Entonces ellos automáticamente, por así decirlo, no automáticamente, pero ya tenían un corazón entregado a Dios. Después de eso, como que se consuma la salvación. Y es más o menos lo que pasaba con Cornelio. Y en Hechos se habla muchas veces de gente que era temerosa de Dios, pero antes de ser salvo. Y eso se refiere el ser temeroso de Dios, que guardaban el Antiguo Testamento, la ley, pero en el corazón de la ley, amando a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza, y amando a su prójimo como a sí mismo. Entonces,
Lo único que faltaba era que Dios les revelara y les mostrara específicamente cómo era ese camino de salvación que estaba prometido en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que pasaba con Cornelio, que él ya, si bien él se había entregado, por así decirlo, a Dios, amándolo, buscándolo toda su vida. Es como el resultado al final de un momento súper específico como de la historia en el Claro. traspaso Antiguo Testamento. Y actualmente no podría pasar, porque como Jesucristo dijo, el que quiera conocer al Padre lo tiene que conocer a él. Claro. Él revela Es como imposible que se repita. Exacto. En esa época Cristo no había sido revelado, nadie conocía el camino al Padre, pero anhelaban ese camino al Padre, anhelaban esa redención. Y de repente Dios le dice, esta es la redención. Por eso, en el caso de Cornelio, Dios mandó un ángel, y también trató el tema porque así de esa forma los apóstoles se enteraban o entendían que la iglesia no era solamente para los judíos, sino que era un cambio de dispensación, un cambio en la economía de Dios, cómo trataba con el ser humano. ¿Qué pasa, gordo? Bien. Número 3, Pablo dice que en otro tiempo eran hacedores de malas obras. La evidencia de todo esto es que no solo el ser humano se aleja de Dios y piensa mal en su corazón, sino que actúa mal. No solamente que está lejos, no son solamente sus pensamientos, sino que actúan mal, hacen malas obras. Sus actos son desdeñables y atentan contra la bondad de Dios. Gálatas 5:19, muchos ya lo conocen, ¿cierto? Manifiestas son las obras de la carne, o sea, las malas obras son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, etc. No vamos a entrar en detalle. Y como dice Juan 3:19, la condenación es esta, que la luz vino al mundo, pero el ser humano rechaza la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Se escondieron de la luz del mundo. ¿Por qué? Porque no querían que la luz le mostrara. ¿Por qué mucha gente rechaza el cristianismo? Porque el cristianismo te dice que las cosas que estás haciendo están mal. A la gente le molesta que tú le digas que se van al infierno. Le molesta. ¿Por qué? Porque se consideran súper buenas personas. ¿Cómo yo, siendo tan buena persona, que hago bien a mi vecino, que amo a mi esposa, que amo a mi hijo, que soy un ejemplo ciudadano, cómo yo me voy a ir al infierno? Pues, ¿qué ofensa? ¿Qué me está tratando? ¿Cierto? ¿Qué me está ofendiendo? Y eso es lo que pasa. Dice que la condenación vino, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces recuerda, entiende el versículo, dice, y tú, aplícalo a ti, y tú también, ahora estás reconciliado, si tú, los que estás escuchando, tú ahora crees en Cristo, ahora has sido reconciliado por medio del sacrificio de Cristo, pero antes, ¿cómo eras? Ajeno, extraño, enemigo en tu mente, tus pensamientos estaban en contra de Dios y hacías malas obras. ¿Cómo tiene que afectarnos esto? Primero, recuerda que muchas veces confiamos en nuestra propia justicia. Creemos que somos mejores que el resto de nuestra forma de actuar. Cuando, por ejemplo, es típico, no sé, por mí pasa en el trabajo, mis colegas de repente dicen, oye, los internos de ahora no son como los de antes. Oye, yo en tu época hacía esto. Yo en tu época era diferente. ¿A qué estoy apelando? A mi propia justicia. Yo soy mejor que tú. Eso es lo que estoy diciendo, ¿cierto? Y cuando corregimos a otra persona también, o cuando vemos a alguien pecar, oye, fíjate, esta persona que es súper pecadora, fíjate en lo que hizo. Somos súper buenos para emitir juicio, pero no nos consideramos. La palabra de Dios nos recuerda constantemente lo que nosotros éramos. Dios te dice, oye, tú no eres mejor que el resto. Tú has estado ajeno, tienes tus pensamientos entenebrecidos, tienes tus pensamientos vanos en contra de mí, y más encima has hecho malas obras. Si tú eres salvo por gracia, no por cosas que tú te lo merezcas. Por lo tanto, cuando tú recuerdes tu forma de actuar, no lo recuerdes con tristeza, recuérdalo con gratitud. Señor, gracias porque me rescataste de ese estado donde yo hacía esto y hacía. Ahí me pasa, muchos saben, bueno, los chicos de mi iglesia lo conocen más porque siempre me lo preguntan, pero yo llegué al Señor tarde, entonces hice cosas que me arrepiento, no le he contado las cosas que me arrepiento a los chiquillos porque no quiero glorificar el pecado, pero hice cosas en mi vida que me arrepiento. Y a veces me pasa, y cuando miro el pasado, a veces me duele y me da pena, me da pena haber desperdiciado mi vida, pero después digo, no seas tonto. Me digo a mí mismo, no seas inmenso. Mira con gratitud
lo que eras y lo que eres ahora gracias al Señor. No en el sentido de envanecerse, sino gracias Señor porque estando en esa situación tú me rescataste. Estando en esa situación tú moriste por mí, mis pecados, y ahora yo soy salvo, soy hijo tuyo. Entonces, esto también de recordarte cada día quién eras y de dónde Dios te ha rescatado. ¿Para qué? Para vivir con gratitud. Vamos a alargar un poquito la clase para alcanzar a terminar la sección, porque si no vamos a quedar muy cortados. Así que le voy a pedir un poquito de paciencia. Si alguien se tiene que ir, puede retirarse, no hay problema. Después lo verá desfasado. Colosenses 1:22, unos 10 minutos más, ¿no? Dice, bueno, partiendo del 21, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de él. Y aquí es lo que hablamos antes. El apóstol no podía ser más explícito que Jesús se encarnó y Cristo sufrió en carne la muerte. ¿Ok? El sacrificio fue en su cuerpo de carne, fue por su muerte. Es por su muerte que somos salvos, es por su muerte que somos reconciliados. Recuerda que los gnósticos decían que no, que Cristo no se había encarnado, que era imposible que se encarnara porque el encarnarse era algo malo, lo material es malo, por lo tanto Cristo siempre fue un espíritu, etc. Y hay una creencia en particular que se conoce como docetismo, que es una doctrina o un pensamiento que tenían los gnósticos. Mira, según el diccionario, Nuevo Diccionario de Teología, dice así: el docetismo es el concepto de que el cuerpo de Cristo no fue real, sino que aparente. El docetismo viene del griego doken, que quiere decir parecer. En otras palabras, que Cristo, cuando estuvo acá y Cristo comió, por ejemplo, pan, no es que comió pan, es que pareció que comía pan. Él como que hizo eso para que la gente le creyera. El problema con esto es que de esta manera los sufrimientos de Cristo y su muerte de Cristo fue aparente. Cristo no fue que realmente vivió en carne y no fue que realmente sufrió. En otras palabras, que el Redentor, que no podía sufrir, estaba separado del hombre en quien aparecía. O sea, estaba Cristo, pero aparecía como un hombre. Esto fue una de las creencias que daban los gnósticos del siglo XII y después otro grupo, que no tiene sentido que lo sepas, pero se llamaban los maniqueos, que era del siglo IV. Entonces los gnósticos creían en esto, que Cristo, porque claro, alguien le podía decir, oye, pero tú eres gnóstico, pero ¿qué me dices de la Biblia cuando dice que Jesús comió, que Jesús lloró, que sufrió, que le salió sangre de un costado con agua, que tenía sed? No, dicen ellos, no, es que él parecía como que eso, como que en otras palabras como que te está engañando, como para que tú creyeras que era un cuerpo. Los docetistas, entre los gnósticos y los maniqueos, que eran estos dos como grupos que creían esto, negaron explícitamente la realidad del cuerpo humano de Cristo. Su concepto fue la consecuencia lógica de su pretensión de la maldad inherente de la materia. Como decíamos, si la materia es mala y Cristo fue puro, entonces el cuerpo de Cristo debe haber sido solamente espíritu o fantasmal. Oye, espera ahí un rato. Es el Josué que está llorando. De esta forma, el apóstol se opone tajantemente a esta herejía. Así la bala de Sobarzo que despierte. Entonces, el versículo 22 es un reclamo o una oposición tajante con respecto a la herejía del docetismo o de los gnósticos, ¿ya? Y dice después el versículo, hablando de la reconciliación todavía, para presentaros santa y sin mancha e irreprensibles delante de él. En otras palabras, la reconciliación tiene un propósito. Para, recuerda, siempre que leas para, estamos hablando de propósito. Entonces, resumiendo, Pablo dice, Cristo o Dios los reconcilia a ustedes por medio de Cristo para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de él. El principal propósito de la reconciliación es presentar a los creyentes ante él mismo. ¿Ok? El ser humano, recuerda, está separado de Dios, no puede estar ante la presencia de Dios. Y por medio de la reconciliación, ahora el ser humano puede estar frente a Dios. Voy a encerrar al gato, dame un segundo. Ya, perdón. Encima de la estufa.
Entonces, el propósito de la reconciliación es presentar a los creyentes ante Jesús o ante Dios. Recuerda, el ser humano no puede estar ante la presencia de Dios porque es pecador, como dijo la Dani en un momento, por su santidad, pero a través de la reconciliación ahora puede presentarse. Y esta reconciliación, esta presentación se hace en 3 áreas, ¿ya? Primero, presentar a los creyentes santos. Segundo, presentarlos sin manchas. Y tercero, presentarlos irreprensibles. Presentarlos santos. A través de la reconciliación, el creyente recuerda la reconciliación, ¿qué es? Es tomar algo y cambiarlo de posición, ¿cierto? Es pasar de enemistad a amistad. Entonces, la reconciliación toma al creyente en su posición de enemigo ante Dios y ahora lo hace santo. Estando en el mundo, ahora lo separa. Ya hemos estudiado hartas veces la santidad, lo vimos también en el versículo 2. Santidad, ¿cierto? Quiere decir apartado del mundo y apartado para Dios. Separado del mundo y separado para Dios. Entonces, el primer propósito de la reconciliación es presentarlos santos. Segundo, presentarlos sin mancha. A través de la reconciliación, los creyentes son limpiados, sin mancha. Esto no ocurrirá solamente cuando el cristiano esté ante la presencia de Dios, porque obviamente, cuando estemos ante su presencia, vamos a estar sin mancha. Pero en el día a día, también necesitamos ser limpiados. Mira, Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Dios quiere que tú seas, y que los colosenses sean, y implicancia tú, sean sin mancha. Y cuando está hablando de mancha, está hablando de pecado. Sin pecado en tu vida. Ahora, el pecado ensucia la vida de un creyente. Es por eso que continuamente debemos estar pidiendo perdón. Primera Juan 1:9, y a veces entendemos este versículo porque lo utilizamos para alguna persona para que acepte a Cristo, pero Primera Juan le está hablando a creyentes. Entonces Juan le dice a los creyentes, a ti y a mí, que si tú y yo confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad, nos hace sin manchas. Entonces, a través de la reconciliación, tenemos acceso, tenemos un privilegio, por así decirlo. Es como que cuando tú eres parte de un banco, te dan privilegio, te dicen, y ahora Carlito, usted que tiene cuenta corriente con nosotros, cada vez que pida sushi en el local de su esquina, tiene un 10% de descuento. Ya, suena muy penca, ya, tiene 50% de descuento en el sushi de la esquina, ¿cierto? Entonces el Carlito dice, oye, tremendo privilegio por estar acá. Es lo mismo, cuando somos reconciliados, tenemos un privilegio. El privilegio es, ahora podemos tener la limpieza de nuestros pecados. A través de la confesión tenemos un abogado. Tú y yo podemos confesar nuestros pecados a Dios y Él nos va a ir limpiando. Entonces, recuerda que la santidad, como hemos en otras veces, habla de la santidad, ya somos santos, pero aparte tenemos que ir siendo santos en el día a día. El sin mancha igual, ante los ojos de Dios ya estamos sin mancha. Ya nos limpian nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero nuestro día a día también nos va limpiando para mantener nuestra comunión. Y tercero, para presentarnos irreprensibles. Esta palabra la estudiamos en Filipenses. Irreprensible quiere decir sin acusación. No quiere decir que no pequemos en nada y que seamos perfectos. Una persona irreprensible es que no hay nada que se le pueda reprender o reprochar. Por eso le dice la Biblia en 1 Timoteo 3:2 que el pastor debe ser irreprensible. O sea, que no vengan y digan, oye, este pastor chanta, no, si chanta, yo lo conozco toda, tiene esta y esta mujer, es borracho, anda en depresión y todo el tiempo, ¿cierto? Igual que en Tito 1:6 dice más o menos lo mismo. Entonces, el cristiano tiene que ser irreprensible. No quiere decir que sea perfecto, que no pueda pecar, sino que tenga un buen testimonio, donde el resto que lo mira no pueda acusarlo de vivir en la carne. Que no pueden decir, esta persona está entregada a los pecados. Es lo mismo. Por lo tanto, Dios reconcilia el mundo a través de la sangre de su Hijo. Y el propósito de esto es que los reconciliados pueden estar delante de su presencia. El propósito de la reconciliación, entonces, es estar en la presencia de Él, o presentarnos ante su presencia.
cómo presentarnos santos, sin manchas e irreprensibles. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Recuerda siempre que tú no estás solo en tu lucha por cambiar. Dios te ha dado todas las herramientas para cambiar. Tú y yo debemos esforzarnos en tener comunión con Él a través de su palabra y con su Hijo para dejarnos ser cambiados. De esta forma, viviremos apartados del mundo, santos, apartados del pecado, sin mancha y con buen testimonio, o sea, irreprensibles. Y el último versículo, el versículo 23, es una condición. Pablo acaba de hablar recién de los beneficios de la reconciliación, ¿cierto? De los beneficios que tenemos en Dios, pero Pablo dice, esto no se aplica a todo el mundo. Oyendo el caso de Carlito y su descuento con el sushi, la Javi, por ejemplo, no tiene descuento en el mismo sushi de la esquina del Carlito porque ella no está en el mismo banco, ¿cierto? Solamente, y obviamente, si Carlitos deja de estar en el banco, pierde los beneficios. Pablo dice, todos estos beneficios son, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin mover de la esperanza que habéis oído. Las verdades de que van a ser transformados, la verdad de ser reconciliados y la verdad de que podrán vencer el pecado, es solo para un verdadero creyente, no es para todo el mundo. Y tampoco es para los falsos creyentes. Quizás en algún punto de la lectura los colosenses se podrían preguntar cómo era posible que hubiera personas que hubieran confesado abiertamente a Jesús como Salvador, que estuvieron participando en la iglesia, pero que en ese momento estaban lejos, andaban en el mundo, en fornicación, en drogas. ¿Cómo sería posible que esas personas que andan tan alejadas de Dios, rechazando a Dios, adorando a otros dioses, cómo sería que estas personas pudieran tener la promesa de que iban a ser santos, impuros y sin mancha? Bueno, la razón de eso es que la promesa de ser santos, sin mancha y irreprensibles es solo para los cristianos. Ahora, el versículo dice, es solamente para aquellos que permanezcan fundados, firmes en la fe y en la esperanza del Evangelio. ¿Por qué? La salvación es segura solo para aquellos que perseveran en su fe. Segunda Juan 1.9 dice que cualquiera que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Pero el que persevera en la fe, el que persevera en la doctrina de Cristo, él sí es un verdadero creyente, él sí tiene el Padre. Y aquí hay un malentendido que mucha gente hace. Felipe, Dime. ¿por eso se tomarán los testigos de Jehová como que la salvación se pierde? Sí, y no como que solamente, tienen que estar como constantemente como y no solamente haciendo... no solamente los testigos de Jehová, muchas iglesias pentecostales enseñan esto. Eso, me refería a los pentecostales. Muchas iglesias pentecostales siguen una doctrina que se conoce como arminianismo, esta que está acá. Viene de un sacerdote o de un pastor, perdón, que se llamaba Armino. Y ellos enseñaban que la perseverancia es un requisito para la salvación. No solamente tienes que creer, o sea, no solamente arrepentirte y creer, sino que tienes que perseverar. Si tú creíste, te arrepentiste y creíste, pero no perseveras, pierdes tu salvación. Pero si analizamos la Biblia en su contexto, muchos pasajes hablan de la seguridad de salvación y que de un creyente no pierda su salvación. De hecho, si yo perdiera mi salvación, significa que la puedo ganar. Entonces, la perseverancia no es un requisito, es una promesa de que el cristiano va a perseverar, y segundo, es una evidencia de que es un cristiano. En otras palabras, si el colosense mantiene su fe fundada en Cristo hasta el final, si mantiene su esperanza de que al morir verían a Dios, están demostrando la reconciliación que Dios ha hecho. ¿Ok? De la misma forma, si alguien se alejaba, significaba que no es un verdadero creyente. Como dice 2 Juan 1.9, si no persevera es porque no ha tenido a Dios, es porque no es cristiano. Algunos se preguntan, entonces, ¿por qué está la advertencia con respecto a esto? Porque si la salvación no se puede perder, ¿por qué Dios hace advertencia de mantenerse firme? ¿Por qué dice, esto es verdad solo si se mantiene firme? Porque alguien podría entenderlo y como hace lo arminiano, pucha, entonces si no me mantengo firme pierdo mi salvación.
¿Cuál es la razón entonces de estos pasajes? Alertar a los falsos creyentes. Hay personas en las iglesias que no han creído de corazón en el llamado de Dios, solamente de la boca para afuera. Y estos llamados de atención son para aquellos que se alejan sin remedio de los caminos del Señor. Imagínate Juanito que llega a la iglesia, sí, del corazón se golpea con una piedra en el pecho, que cree en Cristo, y después tiene un problema, Juanito se va, está en fornicación, está en adulterio, está en droga, está, ¿sabes qué? Ya, ni siquiera en cosas tan graves, pero no reconoce a Dios en su vida, no reconoce a Cristo como Salvador. Ahora, si una persona no persevera en la fe, no tiene esa fe en Cristo, no es salvo. Si una persona, mira, un ejemplo, alguien que está en el grupo de jóvenes y después tú no lo ves como por 2 años y le preguntáis cómo está y te dice, no, sabes que ya no creo en Dios, esa persona, 1, no es que perdió su salvación, 2, no es que sea salvo, 3, ninguna de las anteriores, nunca fue salvo. Ese es el punto. Si esa persona realmente hubiera conocido a Dios, la promesa es que hubiera perseverado, también, que hubiera mantenido su salvación. Siempre, ¿por qué? Porque la Biblia dice que cuando tú crees en Cristo, el Espíritu Santo te sella, te protege, te guarda, te regenera. Y si te regenera no puedes degenerarte y después volver a ser salvo, no es posible. Entonces, la perseverancia no es un requisito para ser salvo, es una demostración. Es perseverancia de fe, no es perseverancia de obras. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué pasa si una persona, nuevamente, Juanito, está en el grupo de jóvenes, cree en Dios, confiesa a Cristo con su boca, después se aleja y tú vas a conversar con él y él te dice, sí, ¿sabes qué? Yo estoy lejos de Dios, he tenido problemas, pero yo realmente creo. Ahora, llega un punto en el cual si él te dice, yo creo, solamente él puede decir si ese yo creo es de corazón o no. Yo no puedo ir y decir, mira, ¿sabes qué? Tus obras dicen que no eres salvo, así que no eres salvo, porque no estás perseverando en obras. No. La doctrina de la perseverancia es perseverancia en fe. La persona continúa, y de hecho, mira el versículo. Si permanecéis fundados y firmes en la fe y en la esperanza del Evangelio. No es en obras, la perseverancia es fe. Entonces, puede que una persona esté actuando mal, sus obras no se condicen con su salvación, y tienes 2 opciones. O cree de la boca para afuera, o es un cristiano, y como dice Corintios, es un cristiano carnal. Un cristiano carnal es un cristiano que vive en la carne, o que actúa como un no creyente. Otro ejemplo de eso tenemos a Lot. En Hebreos dice que Lot era justo. Pero si tú analizas Génesis y tú ves la historia de Lot, ¿qué va a ser justo este gallo? Vive en una ciudad, vive en Sodoma y en Gomorra. Es uno de los principales porque está sentado a la puerta. Cuando quiere proteger a los ángeles, agarra a su hija, viólensela a ella, pero no se la violen a él. ¿Cierto? Era malo, actuaba mal, pero él tenía fe en Dios. Sus obras lamentablemente no lo condecían, pero en Hebreos dice que él era justo y que él afligía su alma por las cosas que pasaban. Pero nosotros, con nuestra visión limitada de la situación, no podemos decirlo. ¿Cuánto menos podemos juzgar la salvación de una persona en base a sus obras? Podemos decir, sí, sabes que probablemente no es cristiano, pero no te lo puedo decir con certeza. Si la persona me dice, tengo fe en Cristo, bueno, está bien, pues tiene fe en Cristo. Yo le puedo decir, entonces analiza tu fe y vive dignamente. ¿Ok? Y terminamos con esta frase que dice, el cual se predica en toda la creación, hablando del Evangelio, que está debajo del cielo, del cual Pablo yo fui hecho ministro. Y esto se enlaza con la sección que viene, es Cristo como Señor de la Iglesia. Dice, este Evangelio trae la esperanza al pecador, se estaba predicando en todas las naciones. Pablo era ministro. Te están haciendo una pregunta. Ya, déjame terminar esta frase. Este Evangelio que trae esperanza al pecador se estaba predicando en todas las naciones y Pablo era ministro de él, era un siervo del Señor. Tema que él va a desarrollar más a continuación en la siguiente sección. Para concluir, después leo los comentarios. Dice, ya, estamos hablando entonces de Cristo como reconciliador. Esto de acá. Primero, sobre la creación. Segundo, sobre los creyentes. Y recuerda, estos creyentes que antes eran extraños, que eran enemigos del pensamiento y son hacedores de malas obras, son reconciliados por Dios para presentarse santos, sin manchas e irreprensibles
siempre y cuando sean verdaderos creyentes, y este es el condicionante. ¿Ok? Concluimos entonces, Jesús y su obra en la cruz es el medio por el cual Dios reconcilia la creación y los seres humanos consigo mismo. Esto debe hacer que cada hijo de Dios le dé la honra debida al Señor Jesucristo por sufrir en favor suyo. Cristo es tu reconciliador. Por lo tanto, dale la honra porque Él sufrió para que tú puedas estar reconciliado. Siendo que tú hiciste el agravio, Él te busca. Las sectas gnósticas, al no considerar a Cristo como reconciliador, menguaban o ninguneaban el sacrificio de Cristo. Y sí, esta palabra existe, ¿ya? No es un invento de la gente. Aplicación para nosotros: tomemos entonces con debido respeto y honra el sacrificio de nuestro Señor por nosotros, dándole la alabanza y la gloria debida. Bien. Ya, Cote, es que no sé si quieres que leas tu pregunta, ponla en el chat general mejor, porque si no, es como lo mismo al final. No sé si la Calita hizo una pregunta de Efesios 1:13 o un comentario. Pero el Baruch Sí, dice... pero no, fue solo un comentario. Ah, ya, lo de la... Sí, lo del somos sellados. El Baruch pregunta por Mateo 18:27. No sé qué dice Mateo 18:17. A ver. Mateo 18. ¿Esto? Si no lo sellera a ellos, dile a la iglesia, y si no llega a la iglesia, dile a los gentiles y publicaron. Ah, ya. Hablando de qué pasa con aquellas personas. Sí, aquí estamos hablando también de disciplina de la iglesia, ¿cierto? Está hablando de que si alguien continúa en su pecado y persiste en su pecado, ¿cierto? Tienes que tratarlo como si fuera un no creyente, en el sentido de que debes predicar el evangelio nuevamente y más, no es un excomulgarlo de la iglesia, sino en el sentido de que no puede ser parte de la iglesia, como miembro de la iglesia propiamente tal. Esa es como la idea del pasaje. Pero, claro, nuevamente, si una persona persiste en su pecado, estamos hablando de algo como, ¿cierto? En este caso, que alguien que pecó contra ti y se reprendió, etcétera, reprendo en el sentido de la iglesia. El ejemplo que yo te daba era, por ejemplo, en nuestra sociedad hay gente que ha ido a la iglesia y que está lejos de la iglesia y que no ha ido, ¿cierto? En ese contexto, si la persona te dice que es salva, más que estarle diciendo tú no eres salvo, lo que lo animo a decir más que nada es que ustedes le digan de esta forma, ¿sabes qué? Analiza tu vida, ve tus pecados, la Biblia dice que debemos actuar de esta forma, etc. ¿Ok? La Cote no me respondió. Ya. Si no, después respondo por internet. La idea es que las preguntas la hagan lo mismo como he hecho otras veces. Hay un botón de levantar la manito. Entonces, en vez de... Es que si yo voy viendo los comentarios, me voy perdiendo un poco de la clase y de lo que voy diciendo. Entonces, prefiero que me levanten la manito y yo les doy para que hagan la pregunta. O por último, que la escriban, si no quieren colocar la cámara. Bien. El tema de la perseverancia cuesta un poquito entenderlo. Espero que le haya quedado claro. ¿Alguna otra duda con respecto a la perseverancia? Más que nada un comentario, como tú decías, se evidencia una persona que es salva si permanece. No es que si permaneces eres salvo o si permaneces vas a ganar la salvación, sino que se evidencia que tú eres salvo porque permaneces. Claro, pero ojo, esa permanencia es permanencia de fe, no permanencia de obras. Les contaba un ejemplo, creo que se contaba que hubo un grupo en el siglo XVIII, parece, que se conocían como, no me acuerdo si 18, 19 o 17, pero entre esos 300 años, no hay mucha diferencia. Se conocían los puritanos, y los puritanos
ellos mantenían una creencia que se conoce, que era al final como que tus obras tienen que definir o tienen que... la seguridad de tu salvación depende de tus obras. ¿Okay? Tú puedes estar seguro que tú eres salvo si es que tus obras se condicen. El problema con eso es que nunca vas a hacer obras suficientes. ¿Cómo voy a decir, sí, sabes que yo he hecho suficiente obra para demostrar que soy salvo? Eso es casi un legalismo. Y muchos de ellos ni siquiera tomaban la Santa Cena porque tenían miedo de estar tomando la cena y, oye, si no soy salvo, es que, pucha, ayer pequé. Y si pequé, bueno, mi obra, esto no debiera hacerlo si soy salvo. Y pasa eso, mucha gente termina cuestionándose, cristianos que son fieles y dicen, chuta, pequé, ¿seré salvo? Sí, porque la salvación no depende de tus obras. La seguridad de salvación depende no de lo que tú haces, depende en quién tú confías. Pablo dijo, ahí se me olvidó el versículo exactamente, hay un himno, dice, mas yo sé a quién he creído, ¿cierto? Pablo dice, yo sé a quién he creído. Y porque sé en quién he creído, es que tengo seguridad de mi salvación. Tu seguridad de salvación no depende de ti, no es una certeza, no es como, o sea, no una certidumbre. Sí, yo creo que soy salvo porque yo hago esto. No, pues. Yo sé que soy salvo porque creo en Cristo, y Cristo prometió salvarme si yo creía en Él. Entonces la seguridad de tu salvación depende en quién tú depositas tu fe. Por eso es perseverancia de fe. Si, dice, tú eres reconciliado si es que permaneces en fe. Si es que tu fe permanece. No quiere decir, no, es que yo no dudo en ningún momento de Dios. No, permanecer en fe quiere decir, yo tengo la fe de que Cristo me salva, yo tengo la fe de que Cristo murió por mis pecados. ¿Okay? Si me pongo a analizar las obras, siempre voy a pillar déficit. Y siempre voy a estar cuestionándome, ¿seré malo? ¿Seré suficiente bueno? Entonces, no es en base a tus obras. ¿De acuerdo? Sí te puede dar una evidencia secundaria, o sea, obviamente, si yo veo mi vida y digo, chuta, antes hacía esto y esto y esto, antes, no sé, no podía dejar de hacer esto y ahora Dios me libra de este pecado, claro, es una evidencia también de mi salvación, pero la principal certeza no está por eso, la principal certeza es porque yo sé que he creído. ¿Okay? Y de hecho, en 1 Juan, donde Pablo habla de la seguridad de salvación, dice que las razones de, o sea, cómo yo puedo estar seguro de mi salvación, es 1, por un amor a dejar el pecado, o un deseo de dejar el pecado; 2, por un deseo de amar a mis hermanos; y 3, por el testimonio que tengo en mí mismo del Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo en mí, yo sé que lo tengo dentro de mí, y tengo ese testimonio de que creo en Cristo que murió por mis pecados. Eso es lo que llama la seguridad de salvación. ¿Okay? No la permanencia. Bien, ¿alguna otra duda? No, yo más que nada quería preguntar, porque una vez, por ejemplo, yo cuando recién fui salva, así como una persona me comentó que creía que todas las personas que se iban de la iglesia no eran salvas. Y como que a mí me impactó al principio y fue una confusión que tuve por mucho tiempo, y son confusiones que se dan por interpretaciones de versículos como este que hablan como de la perseverancia, o como ir cuestionando siempre con respecto a tu santificación, si tu salvación es verdadera o no, y eso al final causa una constante inseguridad como es la fe, y no permite como crecer, porque uno tiene siempre la duda de, ¿seré salvo? Y si estoy haciendo esto bien, estoy haciendo esto mal, y no permite como ir avanzando. Era como más que nada un comentario que... Sí, hay un predicador muy esa famoso. línea es como súper delgada. Sí, hay un predicador muy famoso que quizás muchos lo conocen, se llama Paul Washer. Es buen predicador, la verdad, yo he escuchado buenos sermones de él, pero él hizo popular una enseñanza, no es el único, obviamente hay otros más, pero él enseña lo que se llama se le conoce en español como la salvación por señorío. La doctrina de la salvación por señorío dice que tú eres realmente salvo cuando tú demuestras con tu vida que Cristo es tu Señor. Entonces, el punto es que al final es una línea súper delgada entre salvación por obra. Sí, la salvación es por fe, te dice, pero al final tú tienes que irlo demostrando, y cuando tú demuestres en tu vida, y ¿cuándo es suficiente? Y ese es el punto. ¿Sí? Y produce un daño esa enseñanza, que es lo que dice la Cami, porque que me empiezo como a cuestionar, y entre cristianos que son fieles, se empiezan a cuestionar. Pues. Oye, le pasó a los puritanos, que eran tremendos cristianos, en un sentido como de hacer las cosas
y empiezan a hacer las cosas como por miedo. Oye, voy a hacer esto por miedo. Y no, pues un cristiano no hace las cosas por miedo, un cristiano hace las cosas por amor a Dios. Sí, tiene un temor, pero no un miedo de, no, es que si no hago esto, Dios me va a castigar. No es la razón por la cual hacemos las cosas. Hacemos un temor a Dios porque Él es soberano, Él es sobre todas las cosas. Y lo mismo con respecto a irse de la iglesia. Sí, puede ser, o sea, puede ser que algunos de esos cristianos, no, o sea, algunas de esas personas que dicen ser cristianos no son salvas. Y nuevamente, yo conversaba con chicos dentro de la iglesia, como una semana antes que se fueran, y me dicen, yo no creo en Dios. Obviamente esa persona no es salva, pues si no cree en Dios, ¿por qué le voy a hacer? Porque está en la otra esquina, pues. Gente que dice, ay, si una vez hizo la oración, ahora es salvo y siempre va a ser salvo. Aunque después se aleje, porque Dios prometió. Pero ¿y si la oración que hizo fue falsa? Si la hizo de la boca para afuera, ¿cierto? Entonces sí, pues está el otro extremo. Y el otro extremo es decir que todos los que se van, que son de la iglesia, no son salvos. La salvación es por fe. Sí, y oye, ¿el irse de la iglesia es un pecado? Sí, pues no se está congregando. ¿Y el mentir no es un pecado? ¿Y yo que miento acaso también dejo de hacerlo? Porque, bueno, yo miento todos los días. Pero es diferente ese deseo de no. Pero también a veces pasamos por malos periodos. En otro ejemplo, tienes vimos en Filipenses, Evodia y Síntique. Oye, la vieja copuchenta, se lo pasaban peleando en la iglesia. Y Pablo las trata como hermana, a pesar de que persistían en ese pecado. Y hay más ejemplos. Vimos, bueno, no lo vamos a ver, en Filemón también aparece un par de ejemplos más, pero Hebreos también habla harto sobre el alejarse de la disciplina. Entonces, la salvación es por fe, y eso nunca debemos evitarlo, o sea, olvidarlo. Y el hecho que sea por fe también significa que la seguridad es por fe. Lo de los frutos del creyente, pregunta la Cote. Lo de los frutos del creyente es lo mismo, da una evidencia secundaria. Pero yo te podría decir que el creyente va a dar fruto eventualmente. Pero los frutos puede ser hoy día, puede ser mañana, no todos los árboles crecen al mismo tiempo. Hay árboles que son más rápidos, otros que son más lentos. Entonces un creyente va a dar fruto, y también eso debe motivarnos. A un verdadero creyente le debe motivar eso. No como buscar así como... No es que sea relatividad, sino que la Biblia simplemente... Hay personas que les cuesta más que otras. No todos son más espirituales que otros, ¿cierto? Todos somos diferentes, nos cuesta a algunos entender más, algunos somos más duros, otros somos más porfiados, y el Señor va trabajando en nosotros de a poco. Sí, yo también lo espero de ti, Valentina. Bien. Salgo un poco, pero espero que le haya ayudado también a entender el pasaje. Está un poquito complicado. El libro, si lo quieren echar una mirada, de Riley, está en el Drive. Y el Drive está compartido como por 10 veces en el WhatsApp. Así que tienen que estar. Menos mal, ya nos están preguntando cuál es el código para conectarse. Menos mal. Bien. Marcelo, ¿puedes orar, por favor? Marcela, ya. Amado Padre, Señor, te doy muchas gracias por el día de hoy, mi Señor. Gracias porque pudimos estar en esta reunión, pudimos aprender más de tu palabra, mi Señor. Padre, ayúdanos a confiar siempre en ti, en la salvación que tú nos has dado, Padre, poder reconocer y glorificar a Cristo también, mi Señor, por lo que hizo por nosotros, mi Señor, tanto con nuestras vidas como con nuestra fe, mi Señor. Te doy gracias por esto, gracias porque pudimos resolver varias dudas, mi Señor, también aquí hoy, Padre. Bendice a Felipe, mi Señor, bendice su vida, a cada uno de los que está aquí también. Te doy gracias por todo esto, en nombre de tu Jesús. Amén. Amén. Ya, chicos, Dios les bendiga. Nos vemos el martes. Chao, que estén muy bien. Chao. Vale, después conté cómo te fue. Chao.